Cordial saludo para todos. Me alegra saludarles en esta hermosa mañana del día domingo 22 de marzo. De verdad que para nosotros es poder contemplar la misericordia del Señor en nuestras vidas un día más. Pese a las circunstancias que están viviendo, nosotros poder decirle: Señor, muchas gracias por este día más de vida, y nosotros poder ver cada día que el Señor nos da como un milagro para nosotros. Dándole la bienvenida a cada uno de los oyentes que nos están escuchando a través de esta transmisión, y decirles que el Señor también se hace presente en medio de nuestros hogares, donde hay un corazón sincero, un corazón humilde allí para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarles en este momento para que dispongamos nuestro corazón, para que nosotros estemos en esta hora aquí exaltándole y glorificándole. Quiero hacer una oración para que el Señor nos bendiga en esta reunión. Gracias te damos, bendito Dios Todopoderoso, por la bella oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Ruego y suplico, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están reunidos y que están escuchando esta transmisión allá en cada uno de sus hogares. Yo te ruego que dispongas su mente, su corazón, para que puedan sentir y recibir tu palabra en esta hora. Que tu mano poderosa, Señor, esté obrando allí en medio de cada una de las situaciones, en medio de cada una de las circunstancias. Señor, tu mano poderosa esté allí, y nuestros enemigos y todos los que están afuera puedan ver, Señor, cómo tu mano poderosa está bendiciendo a cada uno de aquellos que bien te sirven, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos allá, y también te pedimos, Señor, que tú seas propicio a nuestras vidas, a nuestras necesidades, y que seas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Quiero presentar en este momento, hermanos, a nuestro hermano Pedro, y quiero invitarles, hermano, que esto no sea simplemente una transmisión, sino que veamos nosotros a través de su siervo la palabra del Señor, que es Dios quien está hablando a nuestra vida a través de los tiempos. Dios les bendiga y que el Señor nos continúe bendiciendo. Un saludo para todos en el nombre de Jesús en esta mañana, una mañana diferente, un domingo diferente. Hoy estamos involucrándonos en otros horizontes, con otras herramientas. No es nada fácil para los que no somos muy duchos en el aspecto de la tecnología, pero espero que poco a poco nos vayamos adaptando y aprendiendo. Hoy doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de llevar a ustedes el mensaje de la palabra de Dios, que aunque las puertas de los templos se cierran, la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor sigue vigente en nuestros días. Un saludo, un abrazo para todos, y quisiera entrar en materia, lo que es la palabra de nuestro Dios. Hoy quisiera traer a reflexión un salmo muy, pero muy conocido por todos, cristianos y no cristianos, el Salmo 91. Hay unas promesas innumerables en este salmo, unas promesas que tienen un valor aún presente. Y quisiera invitarlos, si tienen su Biblia a mano, leamos allí el Salmo capítulo 91, versículos 14, 15 y 16. Dice la Biblia: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quisiera invitarlos para tener un momento de oración con Dios, para que Él me use y nos use a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor Jesús, en este momento quiero colocar mi vida a tu disposición como instrumento útil. Ruego que su palabra en esta mañana nos enseñe, nos exhorte, nos consuele, nos fortalezca. Es para nosotros, Señor Jesús, su palabra dulce, agradable a nuestro paladar, y que fortalece nuestro espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, en esta mañana estamos transmitiendo por la página
en vivo de Facebook Manantial y también por una aplicación. Los que están en la aplicación, hermanos, les sugiero que pause su audio para que no produzca interferencia. Bueno, quisiera titular este sermón por cuanto han conocido mi nombre. El objetivo en esta mañana con este sermón es identificar algunos privilegios conocidos por haber recibido su nombre. El nombre de Jesús para nosotros, sus hijos, es como un antídoto. Haber conocido su nombre para la iglesia y para nosotros como hijos de Dios es un gran privilegio, haber conocido su nombre. Cuando leemos el Salmo 91, la primera pregunta que viene a mi mente e inquietud es la siguiente: ¿quién escribió el Salmo 91? Algunos afirman que fue Moisés, en un momento difícil, en unas circunstancias difíciles, cuando Dios traía juicio sobre Egipto con las 10 plagas. Otros manifiestan que fue el rey David, cuando, instigado por soberbia, quiso censar su pueblo y como producto de ello vino la ira de Dios y murieron 70,000 hombres. Y se dice que en ese momento de desesperación, entonces él escribió el Salmo 91. El Salmo 91 es un ramillete de bendiciones. Es un poema aplicable en todo tiempo. Él es abrigo en medio del frío, pero también es sombra en medio del calor del desierto. Las promesas que da el Salmo 91 son exclusivas para aquellos que conocen su nombre, a los que habitan al abrigo. No todos están bajo el amparo y el abrigo de Cristo. Y entonces en esta mañana vamos a tomar algunas de esas promesas de los versículos 14, 15 y 16 que dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas promesas fueron vigentes en su momento, pero no quedaron allí. Estas promesas siguen vigentes para nuestros días. No solo quedaron en el pasado, hoy siguen tan vigentes para su iglesia y para sus hijos. Hubo que esperar desde el momento del Salmo 91 hasta el cumplimiento del Mesías unos 1000 años, pero como dice el escritor a los Hebreos, los que esperaron con paciencia alcanzaron las promesas, heredaron las promesas. Hoy somos nosotros dignos y esperamos esas promesas maravillosas para su pueblo. La segunda pregunta que uno se puede plantear es: ¿quién es el protagonista del Salmo 91? Y entonces observé que allí hay un gran protagonista, el que habita al abrigo del Altísimo. Es el Altísimo el protagonista. Y aunque la Biblia y la historia nos presentan grandes hombres, héroes, grandes imperios, chicos y medianos, hombres de gran renombre, que en algún momento de la historia tuvieron su esplendor, pero que también vino su decadencia y nunca más se volvieron a levantar. Pero por encima de todos ellos, de todos aquellos poderosos, imperios, hombres y naciones, subsiste este Altísimo, el cual tiene un reino inconmovible y permanece para siempre. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 1, verso 35, que un ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, el Altísimo. Hablando la Biblia de Juan el Bautista, dice en Lucas 1:76:
tú, profeta del Dios Altísimo, será llamado. Cuando recordamos la historia de Pablo y Silas, que enviaban el evangelio a una de las naciones de Asia, una mujer, una muchacha, dijo: estos son siervos del Dios Altísimo. Y viene a mi memoria por allí en Hechos, capítulo 7, verso 48, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado. Él refiere unas palabras muy profundas. En el verso 48 dice: si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El escritor de Hebreos, hablando de Melquisedec, dice: Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Si podemos leer Lucas, capítulo 6, verso 35, la Biblia también nos refiere y nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande, y seréis llamados hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. En resumen, el personaje central, no solo del Salmo 91, sino de toda la Biblia, es el Altísimo. El principal en medio de la iglesia no es otro que el Altísimo. Pero me preguntaba, ¿y qué es lo que ha hecho este gran Dios, reconocido como el Altísimo, para que sus promesas hoy sigan tan vigentes como cuando se escribió este salmo? Y entonces encuentro por allí en Filipenses capítulo 2, verso 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es como que Dios hizo una valoración, hizo una medida y tuvo en poco, por decirlo así, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Altísimo se despojó a sí mismo. Pudiéramos decir que lo despojaron, pero para ser más exactos y más concretos, Él se despojó a sí mismo, porque de ninguna manera lo hubieran podido despojar. Y dice la Biblia: y estando despojado a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este Altísimo, con su esplendor y gloria, se despojó, se humilló, vino, se hizo como uno de nosotros, en obediencia fue a muerte de cruz, fue crucificado, entregó su vida. Este Altísimo saltó hasta lo que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es así que el Altísimo se humilló, pero también fue exaltado. Encuentro un texto en la Biblia que puede resumir todo esto, cuando dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído en este mundo y recibido arriba en gloria. Es decir, que los ángeles le vieron bajar, pero también le vieron subir. Y muy interesante, porque el Altísimo tiene un nombre. Por cuanto han conocido mi nombre. Y qué importante es que usted y yo sabemos
¿cuál es el nombre del Altísimo? En las conversaciones cotidianas, dos preguntas no pueden faltar. Número uno, ¿cuántos años tienes? Y número dos, ¿cuál es tu nombre? ¿Se pueden imaginar nosotros sin nombre? ¿O un niño que no tenga nombre? Recuerdo ahora que cuando se escribió la Constitución colombiana del año 1991 y pasó a manos de una revisión, encontraron que la declaración inicial fue en nombre del pueblo, pero alguien dijo no puede ser posible, tiene que estar Dios dentro de nuestra Constitución, y se colectaron firmas para hacer un cambio para que quedara en nombre de Dios y del pueblo. Tal vez ellos ignoraban este nombre que es sobre todo nombre, pero usted y yo conocemos muy bien, porque somos su pueblo, cuál es su nombre. Y aquí estamos, bajo la protección de su nombre maravilloso. Porque el nombre es algo muy importante, algo muy íntimo. Es el asiento de todo discurso. El nombre es una parte vital del individuo porque nos da una identidad individual y también comunitaria. En el Antiguo Testamento y Nuevo aún Testamento, el nombre le daba o imprimía un carácter en la persona. Solo por dar un ejemplo, Jacob, su nombre engañador, era el carácter. Engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su suegro. Pero Dios tuvo que hacer un cambio de nombre para cambiar su carácter. Es tan importante el nombre que aún, hermanos, nos sigue hasta el final de nuestros días. En la tumba siempre hay una inscripción que dice, aquí yace fulano de tal. Es más, aún no nos conocíamos a sí mismos y ya portábamos un nombre. Es algo una marca tan indeleble que aunque no participamos de la selección de nuestro nombre, es algo que nos imprime un carácter, una identidad. Por eso el nombre es muy importante para todo ser humano. Hasta el punto que tan importante es que muy pocos son los que se llaman Barrabás y muy pocos son los que se llaman Caín, porque el nombre es una marca indeleble ante la sociedad. Entonces, de manera que el Altísimo tiene un nombre y lo encontramos por allí cuando el evangelista Mateo dice en el capítulo 1, verso 21, y dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es así que, por haber conocido el nombre de este gran Dios, Jesucristo, es que nosotros ahora también podemos echar mano de las promesas que se encuentran en este Salmo 91. El Salmo 91 en esta mañana puede ser para alguien que está pasando una adversidad. Puede ser para alguien que está recibiendo un ataque directo de parte del enemigo a su vida espiritual, a su hogar, a su entorno, a su familia. Pero quiero decirles que los que hemos conocido su nombre, Dios, será para nosotros un refrigerio, un refugio, una paz. ¿Y por qué no decirlo? Y en medio de las circunstancias que estamos viviendo en estos días, para nosotros su pueblo, sus hijos, su nombre, hermanos, en medio de estas situaciones difíciles y comprometedoras, es nuestro refugio, es nuestro amparo, es nuestra protección, es nuestra paz, es nuestra fortaleza. Y estoy seguro que saldremos airosos, con victoria en el nombre de Jesús. Quiero que en esta mañana consideremos las palabras y promesas que están aquí en estos textos 14, 15 y 16. Por lo menos voy a hacer mención de 5 promesas
que nos está dando aquí, y pudiéramos decir que a la vez son 5 razones para no volver atrás, sino para mantenernos firmes en este camino glorioso de salvación. Y está allí en el verso 14, dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pudiéramos denominarlo en una frase: la posición que nos da el Altísimo. En el Salmo número 113 encuentro una declaración de una mujer llamada Ana, que vivía una experiencia muy difícil. Y el Salmo 113, en el verso 5, expresa una pregunta: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar o del basurero, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en la familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Esta es la experiencia de Ana, una mujer estéril, pero que Dios la sacó de su vergüenza y la colocó en un lugar muy alto. De manera que la posición que Dios nos dio, que el Altísimo nos da a nosotros como iglesia y como pueblo del Señor, hermanos, no tiene comparación, ni con lo que vivió David, ni con lo que vivió Moisés, Elías, Eliseo o cualquiera de sus profetas. La experiencia que hoy vivimos como hijos de Dios en el Nuevo Testamento y la iglesia no tiene comparación, a pesar de todo lo que vivieron, porque ellos no tuvieron la experiencia de vivir una vida en el Espíritu y de tener un nuevo nacimiento. La posición que nos da el Altísimo es muy grande. Nos sacó de la misma basura del mundo y el pecado y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, un reino de luz. Nos colocó en lugares altos. Yo no puedo comprender, tampoco encuentro una respuesta obvia, clara, cómo un cristiano y cómo un hijo de Dios es capaz de abandonar el lugar que Dios le da. No hay mejor estatus que el que Dios nos da. No encuentro otro, no hay ninguno comparado. No, porque nuestra vida es una vida que va en un camino de perfección. Cada día somos mejores. Y lo más grandioso y lo más valioso no es que nos digan doctor, excelentísimo, reverendísimo. Lo más grande que tenemos en este momento es que tenemos un solo Padre, llamado Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Entonces viene una pregunta: ¿cómo, teniendo esta promesa tan grande, quiero abandonar el lugar que Dios me dio? ¿Qué dice la Biblia? Por allí en Efesios capítulo 2, versos 6 y 7 dice: con Cristo hemos sido juntamente resucitados, y que asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros. Eso que se escribió hace años o siglos anteriores a hoy, todavía siguen muy vigentes. Dios nos dio un lugar de honor, de privilegio. Somos los más privilegiados en este mundo, aunque las circunstancias económicas o sociales no nos muestren así. Hermanos, la posición que Dios nos dio no tiene comparación, no hay otra como Él. El ser hijo de Dios es lo máximo, y es esta la primera promesa: por cuanto ha conocido mi nombre, le pondré en alto. Y quien vuelve atrás pierde esta posición que Dios le dio. Pero el salmista sigue reiterando y dice: me invocará y yo
le responderé. Pudiéramos decir esto mismo en una frase. El Altísimo nos dio autoridad y nos dio de su poder. En Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, Pablo hace una exclamación y dice: por esta causa doblo mis rodillas. Quiere decir que en este texto usted va a encontrar la razón de la oración de Pablo. Y qué interesante es conocer la razón, porque a veces no encontramos por qué orar. Pero Pablo dice: para que sea iluminado vuestro entendimiento. Y me gustaría leerlo literalmente, porque tiene allí algo muy importante que enseñarnos. Dice: alumbrando los ojos, el verso 18, de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de comprender cuál es la esperanza al cual Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole en la diestra en lugares celestiales, para que fuese alumbrado vuestro entendimiento y pudiéramos comprender la superinminente grandeza y poder que Dios nos ha dotado. Alguien pudiera decir que cuando habla de poder y grandeza estamos hablando de lo mismo y sería algo como redundante, pero para Dios nada le queda grande. Como dice el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2 verso 9, en Él habita todo, y todo es un término absoluto, toda la plenitud, otro término absoluto, sobraría alguna de las dos, pero es que a Dios nada le queda grande, porque Dios es muy, pero muy grande. Y este Dios tan grande nos ha dado también una autoridad y un poder. Para poder comprender un poco de lo que Dios nos ha dado, pues tendríamos que remitirnos al Antiguo Testamento, donde se ungía a el liderazgo de Israel. Se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes, se ungían a los profetas. Y la pregunta es: ¿y qué recibían ellos con la unción? En primer lugar, recibían autoridad y poder. En segundo lugar, se les entregaba una habilidad de parte de Dios. Y en tercer lugar, se les entregaba una tarea, una comisión, una misión que hacer. Es así que Dios también, como hijos, nos ha entregado autoridad, nos ha dado o nos ha dotado de dones o habilidades, y nos ha entregado una misión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pero no puede sucedernos que solo estemos funcionando con las habilidades y hayamos perdido la autoridad. Es como cuando alguien estudia medicina. ¿Cuántos años tienen que estudiar ellos? Estudian 5 años de primaria o 7 años, 6 años de bachillerato, 5 años de universidad, 1 año rural, 2 años de especialista. Bueno, es toda una vida para que finalmente le entreguen su certificado que le acredita como médico en su especialidad. Pero por alguna falta ética, ellos pudieran haber perdido entonces su autoridad que le da para poder desempeñar su tarea. Es así que algunos pueden funcionar con su habilidad, pero han perdido la autoridad. Y Dios nos guarda, hermanos. Nosotros tenemos esta promesa. Dios nos ha dado una autoridad. Y es que a veces nosotros como iglesia no entendemos esto y nos ocupamos más en mirar qué es lo que no podemos hacer en lugar de mirar qué es lo que podemos hacer. O sea, nos enfocamos más en nuestras debilidades que en nuestras fortalezas. Y Dios nos dio autoridad sobre enfermedades.
¿Cuánto no hemos orado por un enfermo? Hemos impuesto nuestras manos y han sanado. Es la autoridad que Dios nos dio como hijos. Entonces, el que se vuelve atrás pierde este privilegio de la autoridad que Dios nos dio sobre toda hueste del mal. El apóstol Pablo habla de potestades, de ángeles, de gobernadores, de huestes espirituales, de regiones celestes. Hermanos, Pablo usaba estos términos porque en aquel entonces había una corriente gnóstica que afirmaban de todos estos poderes, pero sobre todos estos poderes está el gran poder de Dios, ninguno como él. Por eso usted no le tema al hechicero o a aquel que trata con una serie de ritos y oraciones a hacer cosas oscuras y malignas. Por encima de todo ello, hermanos, tenemos el gran poder del Altísimo, el cual responderá cuando le invoquemos. Pero qué lástima y qué tragedia es aquellos que quieren hacerse lucir, brillar con el poder de Dios y traer gloria para sí mismo. Estamos viviendo unos días donde se levantan falsos profetas y buscan vislumbrar el mundo con el poder que Dios da para ganar adoración y adeptos hacia su nombre. Pero aquí, hermanos, el único digno de alabanza y adoración se llama Jesucristo. Algunos dicen que Jesús fue un segundo Dios, una segunda persona, pero a mí la Biblia me enseña que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y nos la dio a nosotros por cabeza. Es así que la iglesia tiene un poder sublime, conferido, dado por Jesús como triunfo de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es como si Él hubiera escrito un documento y dijera así: otorgo poder amplio y suficiente a mi iglesia y a mis hijos para que en mi nombre echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas, sobre los enfermos pongan sus manos y sanen. Yo me pregunto, ¿habrá necesidad de volver atrás o buscar otro lugar donde podamos tener todas estas promesas? Pero el que vuelve atrás puede estar perdiendo estas promesas tan maravillosas. El salmista no se queda ahí, sino que hace mención de otra promesa maravillosa. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré. Pudiéramos resumir esto en una sola palabra: los que conocen su nombre tienen la protección del Altísimo. Y el escritor en el Nuevo Testamento le da razón al salmista acerca de la protección del Altísimo cuando dice: y si bebiere cosas mortíferas, no les hará daño. Recuerdo que un compañero, un pastor, que fue enviado a predicar en la vereda del Oso, fue a una casa y allí envenenaron su comida. Le dieron al pastor, pero él invocó el nombre de Jesús antes de consumir su alimento. Y todos esperaban que el pastor al siguiente día estuviera muerto. Pero como Dios es grande y sus promesas son fieles, hermanos, este pastor siguió vital, fortalecido, predicando el evangelio, porque esa es la promesa sobre los hijos que han conocido su nombre. El apóstol Pablo, por allí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 2 y 3, dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Estos versículos son los que lo llenan a uno, hermano, de fortaleza y vigor espiritual. Y en estos tiempos Él nos guardará, porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de Él sin mancha. Estos textos lo alientan y lo fortalecen en gran manera.
A veces nosotros creemos que el poder de Dios solamente es para ayudarnos a conseguir trabajo o a sanar una enfermedad o ayudarnos a conseguir una propiedad. Pero esto es más trascendental. Él nos guarda, Él nos protege. En el comienzo de mi ministerio, un hombre enfurecido porque su esposa empezó a ir a cultos, entonces me tendió una enredada. Al día siguiente del culto venía de la vereda y él me acechó, escondiéndose para luego atacarme con cuchillo. Él estuvo pendiente a la hora que entrara, como en un cerro escondido, para salirme al acecho. Pero grande es Dios, que Él me vio entrar a ese lugar, pero pasar nunca me vio. Él me buscaba y me buscaba. Cuando de pronto me vio, iba ya muy lejos y distante. Dios me ocultó de este hombre. Él mismo me llamó y me confesó lo que pretendía hacer. Y todo esto es porque estamos en la protección del Dios Altísimo. Él nos protege y nos libra de toda angustia y de todo mal. La Biblia enseña que no solamente nos protege, no solamente nos dio un lugar alto, y no solamente nos dio autoridad, sino que también dice, y le mostraré mi salvación. Es así que es otro regalo, otra promesa. El escritor aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, nos resume esto en Hechos capítulo 4, verso 11. Un texto muy diciente, muy contundente, muy claro. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual han venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué palabra tan contundente. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como estamos hablando de no volver atrás, porque tenemos unas promesas amplias y suficientes para los que hemos conocido su nombre, pues esto me remite a exhortar a través de la palabra, como lo hizo el escritor de los Hebreos, que trajo unas exhortaciones a una población, a unos personajes en específico. Y encuentro allí que el primer grupo al cual él quiere exhortar es a los descuidados. Y dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu según su voluntad. Pero no solo para ellos, también hay un segundo grupo al cual el Señor exhortaba a través del escritor de los Hebreos. Allí este grupo es los incrédulos. En el capítulo 4, el verso 2 de Hebreos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El tercer grupo al cual nosotros no podemos descuidar es que el apóstol exhorta a los inmaduros. En Hebreos 5, verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso del tiempo tienen los sentidos bien ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Hermanos, hoy es un tiempo que estamos viviendo donde tenemos que despertar del descuido, afirmar nuestra fe y no ser incrédulos, a crecer
en la parte doctrinal, ser sólidos en nuestra fe. Pero no solo hay una exhortación para ellos, para otro grupo, los perezosos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Podemos leer desde el 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia han heredado promesas. Es tiempo de despertar. Hoy debemos de colocar diligencia completa. Y por último, hay una exhortación en la carta del apóstol a los hebreos, en el capítulo 10, verso 26, y esto es a los apóstatas, a los que pecan voluntariamente, en Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que estos tiempos sean tiempos para consolidarnos y aferrarnos más en Cristo. Pudiéramos decir que nos quiten todo lo que quieran, pero que no perdamos lo más valioso y grande, que es la salvación, que desde el Salmo 91 se prometió: a todos los que conocen mi nombre, yo les mostraré mi salvación. Y por último, otra promesa tan maravillosa: y le glorificaré. Bueno, pensando en esta palabra, que es una palabra muy usual entre nosotros, el que canta un coro dice: vamos a cantar un coro para la gloria de Dios. El que va a contar su testimonio dice: voy a contar mi testimonio para la gloria de Dios. El que dirige el culto dice: demos gloria a Dios. El que predica, dé gloria a Dios. Pero ¿qué significa la palabra gloria en el Nuevo Testamento? Y entonces, mirando los textos donde se encuentra esta palabra, en primer lugar encuentro que habla de cada una de las cualidades y atributos de Dios. Cualidades y atributos de Dios. La Biblia dice por allá en Juan 2:1: y este principio de milagros manifestó Jesús de Galilea y manifestó su gloria. Pero la pregunta es: ¿y cómo lo manifestó? Pues él hizo un milagro, transformó agua en vino. Esto mostrando que él es el creador de todas las cosas. El que hizo los cielos y la tierra es el mismo que hizo que el agua se convirtiese en vino, y es el mismo que está a nuestro lado y es nuestro Altísimo, el abrigo que tenemos por habitación. Este gran Dios. La Biblia también cuenta por allí en Juan 11:4 que su amigo Lázaro estaba enfermo y le reconvinieron para que lo visitase. Pero él dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que se muestre la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? La resurrección de Lázaro. Esto para mostrar que Jesús es la resurrección y la vida. Es la luz, o en otras palabras, es la vida de los hombres. Y también el escritor o el evangelista Juan, su discípulo, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el Dios de toda gracia y de toda verdad. Hermanos, nosotros somos producto de la gloria de Dios, y lo que nosotros reflejamos es la gloria de Dios. El apóstol Pablo, por allá cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, el verso 17, dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que día a día su gracia, su poder nos va transformando. Esta gloria no pertenece a nosotros. Esta gloria pertenece a Jesucristo. Y todo lo que hagamos es para gloria de su nombre. Y como Él lo dijo, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé. Yo los formé, yo los hice. Somos pueblo para gloria de Dios. No nos puede pasar como cuentan esta famosa fábula, que aquel asno o burrico que iba entrando a Jerusalén, al ver que la gente tendía sus paños, daba palmadas de aplauso y batía en sus palmeras, pensó que le estaban dando un tributo. Dijo: ¿qué tan importante soy? Ignorando que todo este reconocimiento era para quien iba montado en su lomo, para el Creador del universo. No podemos nosotros ignorar, hermanos, que si Dios nos usa, gloria a Dios, pero todo esto que puede suceder de nuestra vida es para gloria del Señor. No podemos pensar como el famoso ratón que iba en la cabeza del elefante pasando el puente. Dijo: mano elefante, ¿no ve cómo a nuestro paso hace temblar el puente? Aquí el único que hace temblar y consternar este mundo se llama Dios. Y para eso fuimos formados nosotros, para gloria de su nombre. Es así que, hermanos, nosotros damos gloria a Dios cuando reconocemos sus cualidades y atributos. Aquí el único, suficiente, poderoso, grande, inconcebible, maravilloso, eterno, justo, solo es Dios, Jesucristo. Él es el todo, en todos y sobre todos. Pero la Biblia también me enseña que nosotros podemos darle gloria a Dios cuando usamos los talentos, los dones que Dios nos ha dado para colocarlos a su servicio. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Hermanos, si Dios lo usa para que un enfermo sea sano a través de su oración, no es la gloria para el que oró, sino para el sanador, de quien bendijo a quien oraba. No hay otro, se llama Jesucristo. Ahora, no solamente cuando coloco a disposición y al servicio de su iglesia el ministerio que Él nos dio, le glorificamos, sino cuando damos buen testimonio. Por aquí dice la palabra del Señor en Mateo 5, verso 16: así alumbre vuestra luz o nuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Dios Padre que está en los cielos. Mucho cuidado con esto, hermanos, porque nosotros podemos o desacreditar el Evangelio y al mismo Dios con nuestras acciones y testimonio, o podemos honrarle. Mire lo que dice la Biblia por acá en la primera carta a Timoteo 6:1, una recomendación que el apóstol Pablo hace y dice: todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que nuestras acciones o traen gloria a Dios o desvirtúan su gloria. Así que tenemos esa tan gran responsabilidad de servir a Dios con nuestro testimonio. Ahora, nosotros tenemos un camino abierto, hermanos, porque hemos conocido su nombre. Nosotros, hermanos, como dice el evangelista Juan,
a todos los que han creído en su nombre y le han recibido en su vida, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, le hemos conocido, le hemos recibido, hemos creído en su palabra, hemos sido regenerados por su Espíritu, hemos sido perdonados en las aguas del bautismo, hemos sido llenos del Espíritu Santo y tenemos una esperanza bienaventurada. Nosotros, hermanos, el evento que nos debe impresionar, que nos debe admirar es que pronto vendrá el Señor en las nubes por su iglesia. Seguimos confiando en este Dios, que sus promesas son fieles y patentes. Recuerdo en este momento un testimonio de una hermana, el cual hacía referencia que en alguna ocasión ella venía de su trabajo y para llegar a su casa había un atajo, pero estaba enmontado. Pero ella, por ganar tiempo en la hora de la oscuridad, quiso tomar ese atajo para llegar muy rápido a casa. Pero cuando iba en medio del atajo, salieron unos ladrones a atracarla. A ella lo único que se le ocurrió en ese momento fue invocar el nombre de Jesús. Y cuando ella invoca el nombre de Jesús, cuenta ella que los ladrones cayeron arrodillados y se arrastraban en pies y manos, huyendo. No sé qué vieron, pero estas promesas siguen vigentes para su pueblo. Ni plaga tocará nuestra morada, hermanos, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero sus promesas para los que hemos creído en su nombre es: a ti no llegarán. Y si Dios permitiese que fuésemos tocado algunos, hermanos, es para que Él se glorifique en medio nuestro. Lo más importante de todo esto es terminar nuestra carrera con gozo. No sé cuántos años, miles, han pasado y cuánta agua ha bordado por un río bajo un puente. Seguramente mucha. Pero lo único que no pasa y sigue vigente y permanece es el gran poder de Dios. Qué bueno aceptar la invitación que Cristo hace y dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, unidos a Cristo, viviendo para Cristo y viviendo bajo su protección, vivir en Cristo y vivir para Cristo es lo mejor que a nosotros nos ha acontecido. Una cosa es vivir para Cristo, otra cosa es hacer cosas para Cristo. No todos los que hacen cosas para Cristo viven en Cristo, pero todos los que viven en Cristo hacen cosas para Cristo. Creo que hoy tenemos un legado muy importante, el cual podemos dejar aún a nuestros hijos. Tal vez usted no tenga cosas materiales para darle a sus hijos, pero qué bueno que en estos días que estamos en familia haciendo cultos de altar, usted pueda impregnar y dejar un legado, un conocimiento incomparable de este Dios todopoderoso, maravilloso, de este altísimo, omnipotente. Un conocimiento incomparable que vale mucho más que cualquier situación física, material que pudiera dejar a sus hijos. El conocimiento de que hay un Dios todopoderoso que nos guarda. Es por eso, hermanos, que como nosotros, su iglesia, hemos conocido su nombre, hoy por eso tendremos o ostentamos de un lugar muy alto donde Dios nos ha colocado. Hoy sabemos que si le invocamos, Él nos responderá. Hoy sabemos que con Él estamos seguros y nos librará de la muerte. Hoy sabemos que Él nos llena de larga vida y nos da su salvación. Y todo esto por una razón: por cuanto hemos conocido su nombre. Es por eso que en esta mañana, en el nombre de Jesús, hay sanidad divina si alguno está enfermo. En esta mañana les puedo decir que en el nombre de Jesús hay restauración para nuestra vida espiritual, hogar y vida física. En esta mañana, por cuanto hemos conocido su nombre,
hay reconciliación entre el hombre y Cristo. En esta mañana, en el nombre de Jesús, usted puede recibir fortaleza para su vida. En esta mañana usted puede recibir revelación de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. En esta mañana usted puede recibir libertad de sus pecados en el nombre de Jesús. En este día podemos gritar libertad en el nombre de Jesús. Él nos ha hecho libres del pecado y del mundo. En esta mañana hay libertad y también hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, hermanos, podemos todavía contar con las bendiciones que son múltiples de parte de Dios. Necesitamos, hermanos, cada día su poder. Necesitamos su espíritu y necesitamos, hermanos, cada día abrigarnos bajo el amparo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque Él sigue siendo la esperanza nuestra. Amada iglesia, Él es nuestro castillo. Él es Dios en cual nosotros hemos confiado. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y como la gallina cuida a sus polluelos y los protege del peligro, así su iglesia, Él nos cubrirá con sus plumas y debajo de Él estamos siempre seguros. No temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente nuestros ojos hoy están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No vuelvas atrás, no pierdas estos privilegios. Cristo te colocó en muy alto. Cristo te dio poder y autoridad. Cristo te brinda protección y seguridad. Cristo nos regaló su salvación y Cristo se glorifica a través de su iglesia. Hoy es tiempo para que Él se glorifique a través de nuestra vida y nuestra familia. Es un llamado a persistir en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, les guarde, les proteja. Seguimos esta semana en oración. Qué bueno que como estamos en recogimiento, pudiéramos programar una cadena de oración o una cadena de ayunos de mañana a mediodía, que pudiéramos estar 2 o 3 ayunando, hermano, en una cadena mientras levantan la restricción. Seguro que será un gran beneficio y cuando nos volvamos a reunir, hermanos, veremos la gloria de Dios en medio nuestro. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto. Sigamos orando los unos por los otros.